Abra por favor conmigo la Biblia en Apocalipsis 2:12 y si ya la abrió, acuérdense cuál es mi lema. Ya saben cuál es mi dicho, ¿verdad que sí? Si ya abrió su Biblia, ¿abra qué, hermano? El corazón. Más cortito que el de Benito Juárez, ¿verdad? Muy bien. Lea por favor conmigo el versículo 12. Yo les voy a compartir el tema hoy titulado La iglesia de Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Acompáñeme a hacer una corta oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de exponer tu palabra. Mi Dios, me dispongo en tus manos para ser instrumento y que tu iglesia pueda recibir tu consejo, así como lo recibió la iglesia en Pérgamo, mi Dios. Ayúdame y ayuda a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados. El tema número 3, la iglesia en Pérgamo. Pérgamo en la actualidad se conoce como Bergama. Si usted ingresa, ¿verdad?, al mapa o a las ciudades de Turquía, va a encontrar que Pérgamo, conocido antiguamente, hoy en la actualidad es conocido como la ciudad de Bergama. Pérgamo era la capital de la provincia romana de Asia. Por lo tanto, tenía gran importancia desde el punto de vista administrativo. Algunos reyes de ese lugar tuvieron la ambición de convertir a Pérgamo en una ciudad de categoría de Atenas. Recuerde muy bien que Atenas, Grecia, en aquellos días era la más ilustre, la más importante. En aquellos días, estas personas en Pérgamo o estos reyes quisieron igualar a Atenas, ¿verdad?, en importancia. Y en gran medida, según los datos históricos, sí lograron, o en cierta medida sí lograron parecerse o competir con Atenas. Por ejemplo, entre muchos edificios o cosas que daban a reconocer la ciudad de Pérgamo, sobresalía su gran biblioteca. La biblioteca, ¿verdad?, que competía con la importancia de otra biblioteca, la considerada más grande en aquellos días, en Alejandría. Alejandría está en Egipto. Y se decía, ¿verdad?, que contaba esta biblioteca de Pérgamo con más de 200,000 rollos de pergaminos. Por cierto, la palabra pergamino proviene precisamente de la palabra o del nombre geográfico Pérgamo, puesto que en aquella ciudad se dice que se perfeccionó el pergamino al preparar las pieles, ¿verdad?, de cabras y ovejas para poder ser usadas en la producción de libros, sustituyendo así de ese modo al famosísimo papiro que se utilizaba ahí en Egipto. Se decía, ¿verdad?, que había unas plantas que se criaban, que crecían en las orillas del río Nilo, y esas hojas, esas plantas eran
eran trabajadas para que pudieran hacer papiros. Cuando digo papiros estoy hablando como algo así como papel para escribir. Otro imponente edificio que también daba a conocer la ciudad de Pérgamo era el gran altar, o el muy conocidísimo altar del dios Zeus. Se dice, verdad, que tenía una superficie aproximada de 36 por 34 metros, construido por un hombre llamado Eumenes II. Y este edificio, verdad, se caracterizaba por sus enormes escaleras, sólidas columnas. ¿Cuántos han escuchado o cuántos han visto las tremendas construcciones que se hacían en el Imperio Grecorromano? Usted y yo somos testigos que muchos de ellos aún están todavía en pie, algunas partes, ¿verdad? Aunque la mayoría son ruinas. Y este templo de Zeus se caracterizaba, ¿verdad?, por tener esas columnas sólidas y unos dibujos en sus paredes que no podían hacer falta, ¿verdad? Entre dioses gigantes o dioses de la mitología griega. Sí, ellos siempre, ¿verdad?, se distinguían por tantos y tantos dibujos, ¿verdad? Se dice, ¿verdad?, que actualmente se puede ver parte de ese museo o parte del altar que pertenecía a Pérgamo en la ciudad de Berlín, Alemania. Todavía hay, por así decirlo, restos de lo que había dentro de ese museo famoso, ¿verdad?, de este dios Zeus, ahí en Berlín, Alemania. Pérgamo era también el centro del culto al emperador, y en una época así muy temprana, ¿verdad?, como en el año 29 antes de Cristo, se dice, ¿verdad?, que ya se contaba con un templo dedicado a la ciudad de Roma, porque acuérdense que Roma era, como quien dice, la madre. Estaban dedicados a la ciudad de Roma, pero también había otro templo dedicado a Augusto César. En las afueras de Pérgamo se dice, ¿verdad?, que se encontraba también un templo curativo. Les estoy explicando el contexto para que se den cuenta en qué consistía la tentación de dejar de representar a Jesús, para que podamos entender todas estas palabras que Jesús mismo le expresó a su iglesia. Cuando usted lea la Reina Valera y lea esas letras rojas, son palabras directamente de Jesús. Son palabras que salieron de la boca de Jesús. Por eso yo recomiendo mucho la Reina Valera, si usted quiere estudiar la palabra del Señor, aunque también cómprese su Biblia de estudios. Pero las letras rojas son palabras de Cristo, mis amados. Se dice, ¿verdad?, que en las afueras de la ciudad de Pérgamo había un templo curativo consagrado a Asclepio. ¿Quién era este hombre Asclepio? Era el dios de la medicina. Y muchas personas acudían a este tipo de templos para ser sanados, y el de Pérgamo era especialmente famoso. Las técnicas que se utilizaban para sanar a los enfermos se basaba en su mayor parte en la magia y en la superstición. Y es curioso que el símbolo del dios griego Asclepio, o Esculapio para los romanos, era una serpiente, la misma que perdura hasta nuestros días y es usada en la medicina o en las farmacias, por decirlo. Cuando usted tenga tiempo, no ahorita, para que no se descuide, ingrese a lo que significa la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y se va a dar cuenta que su logo de la OMS es precisamente una varita vertical, y en esa varita está enredada una serpiente. O sea, dense cuenta, ¿verdad?, las cosas que aún todavía están penetrando hasta nuestros días. Según ellos, se dice lo siguiente, que esta varita simbolizaba profesión médica, y se dice que la serpiente, acuérdense que la serpiente, como cambia de piel periódicamente, simboliza rejuvenecimiento, aunque no ignoramos que esto tenga alguna aplicación secreta, porque Satanás, acuérdense bien que Satanás no inventa nada, pero sí es excelente en imitar, ¿sí o no? Satanás imita la Trinidad satánica, Satanás imita los milagros de Dios,
Ahí en Egipto, acuérdense lo que sucedió. Satanás imita todo, hermanos. Satanás no es creador de nada, ni inventor de nada, pero es un tremendo imitador, mis amados. Y yo les decía hace ratito, ¿verdad? Según ellos creen que le pueden meter aquí una representación profesional, pero yo no ignoro las maquinaciones de Satanás. ¿Se acuerdan, verdad, que en el desierto, cuando caminaba Israel, el antiguo Israel en el desierto, ¿se acuerdan que cuando desobedecieron a Dios, Dios envió serpientes venenosas? Comenzaron a picar, a morder a los israelitas por desobedecer. Y recuerdan cuál fue como quien dice, la solución que Dios le mandó a Moisés. ¿Qué fue, hermanos? Una serpiente de bronce. ¿Recuerdan? Que cuando levantaban la vista a esa serpiente de bronce, dice la Biblia que sanaban. ¿Sí o no? Muy bien. ¿Y qué tiene que ver la serpiente, pastor? Miren, la serpiente en su mayor parte, bíblicamente hablando, siempre señala o simboliza la persona de Satanás. ¿Ok? Cuando escuchen ustedes serpiente, al menos que sea una serpiente literalmente hablando, como la que se le prendió a Pablo en sus manos, ahí estando en una isla, Malta, eso estamos hablando de una serpiente, un animalito común y corriente. Pero simbólicamente hablando, cuando usted escucha serpiente en muchos textos bíblicos, habla directamente de Satanás. Y cuando el pueblo israelita era sanado ahí en el desierto, punto número uno, ¿quién es el que nos incita a pecar, hermanos? Satanás y nuestra carne, ¿verdad que sí? Pero Satanás siempre está ahí. Satanás incitó al pueblo israelita, el pueblo peca y bueno, viene el juicio de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿por qué bronce, hermanos? El bronce siempre tiene un simbolismo en la Biblia. Y el bronce significa en muchos de ellos juicio. En pocas palabras, me desobedecen, viene el castigo de Dios, los muerden las víboras y al ratito tienen que mirar hacia arriba, hacia el bronce. ¿Qué hizo Jesús en la cruz, mis amados? Según Colosenses capítulo 2. ¿No dice la Biblia que avergonzó públicamente, clavando el acta que nos era contraria de los decretos que eran en contra de nosotros, ¿sí o no, hermanos? Fíjense cómo Jesucristo completó la obra, hermanos. Allá en el desierto era una serpiente que sanaba, pero viene Cristo Jesús y le dice a Satanás, ese sí lo pisotea para que vean, alto ahí, ¿verdad? Llegó el que siempre ha sido. Satanás, ¿verdad? Siempre, les reitero, no siempre ha querido imitar, hermanos. Pero ¿cuántos saben que jamás, absolutamente jamás, va a igualar el poderío de Dios? En cuanto a la iglesia cristiana, ahí en Pérgamo, no se sabe en la Biblia exactamente cuándo fue su fundación. Y muy probable fue precisamente cuando, ya lo leímos en 2 ocasiones, en el Hechos 19, cuando Pablo duró cierto tiempo, probablemente más de 2 años, casi 3 años, en su tercer viaje misionero. Dice la Biblia que predicó su palabra ahí en Hechos 19:10, en Asia. Dice que la palabra de Dios se extendía en Asia, y es muy, pero muy probable que en esos días fue cuando nacieron todas esas iglesias. Pero vamos entonces a ir tocando parte por parte. Apocalipsis 2, versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Acuérdense que el ángel es el pastor de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: como en el resto de las cartas, el Señor Jesucristo se presenta con una descripción tomada del primer capítulo ahí en Apocalipsis 1:16. Si usted mira Apocalipsis 1:16, ahí aparece, ¿verdad?, que tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y esa es la misma frase que también aparece en otras partes bíblicas. En Apocalipsis 3 también aparece como esa espada aguda de 2 filos.
En Hebreos 4, versículo 12, encontramos una mención muy pero muy parecida a la que utilizó el Señor Jesucristo. Dice que la palabra de Dios es como esa espada de dos filos que penetra, ¿sí o no, hermanos? ¿Verdad? Acuérdense bien que la palabra corta, la palabra divide y la palabra también separa, ¿verdad? Y en este contexto el Señor la iba a usar en contra de su propia iglesia. Esta advertencia es seria, hermanos, ¿verdad? Porque la comparación de la espada que sale de su boca es porque la espada romana, esa pequeña espada que utilizaban los romanos, era muy parecida o tenía forma de lengua. Y lógicamente, que esta representa la poderosa palabra de Dios. San Juan 1, versículo 1, dice que en el principio era el verbo era Dios, era con Dios y el verbo era Dios. El verbo siempre ha sido la palabra. Y la palabra del Señor es la que penetra y divide, hermanos. Así como lo dice Apocalipsis 19:15, vuelve a hacer la mención a esa espada aguda. Así como lo dice Efesios 6:17. Por cierto, ¿usted con qué se defiende usted, hermano? ¿Se defiende con su orgullo humano? ¿Se defiende con sus pies? ¿Se defiende con sus manos? ¿Se defiende con groserías? ¿Con qué se defiende usted, cristiano? Bueno, la Biblia nos dice en Efesios 6, versículo 17, que tenemos un arma poderosísima para defendernos, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Por qué, pastor? La palabra de Dios, mis amados, taladra las conciencias, ¿ok? Penetra, hiere y parte el orgullo. Dice la Biblia, ¿verdad?, que penetra hasta el alma, destruye falsas doctrinas, destruye dardos del fuego del maligno, y es la única herramienta. No nos podemos defender con nada más que la palabra de Dios. A veces nos defendemos creyendo que Dios no está con nosotros, ¿verdad? En estos últimos días he platicado con una persona y esta persona constantemente se quiere defender con leperadas, con groserías, y le digo, mira, así no se defiende. Tú no vas a llegar a ningún lugar si sigues utilizando groserías. Así no, no es como nos lo dijo nuestra abuelita en aquellos días, o el vecino, ¿verdad?, que ni cristiano era. Si te pasa una mente satánica por ahí, o si miras por ahí una figura como de un demonio, dile cuántas cosas, dile groserías para que se vayan. ¿A cuántos nos enseñaron, hermanos, que teníamos que echar al enemigo de nuestras vidas con groserías? ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? No, mis amados. Y yo le digo a esta persona, digo, mira, mientras tú insistas en decirle majadería y media a Satanás y a sus demonios, no se van a ir, los tienes de compadres. Lo único que tienes que hacer es someterte a Dios, resistir al diablo y va a huir. Pero deja de hablar locuras, doblégate delante de Dios. Con el vicio menos lo vas a echar a andar. Ahí te tiene bien agarradito, ¿verdad? El mejor ejemplo lo tenemos en Jesús. Cuando Jesús se enfrenta al enemigo, Mateo 4 y Lucas 4, ¿qué hizo Jesús, mis amados? Cuando Satanás lo llevó, la lucha fue espiritual, ¿ok? No vayan a pensar que Satanás lo andaba cargando, no. La lucha es aquí, hermanos. Lo llevó, dice la Biblia, ahí, ¿verdad?, a la punta del pináculo del templo, en la parte de arriba, y le dice, si eres hijo de Dios, lánzate. Al cabo está escrito, ¿verdad? Está escrito ahí en el Salmos 91. A sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra, ¿verdad?, y te ayuden. ¿Y qué le dijo Satanás, hermano? Perdón, ¿qué le dijo Jesús? Le dijo, escrito está, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Convierte las piedras en pan, si eres hijo de Dios. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Le dijo groserías? ¿Verdad que no? ¿Qué le dijo? No tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, Satanás, escrito está, escrito está. Y y es lo que tenemos que hacer, mis amados. Escrito está. Hay que dar tiempo nomás para leer la palabra del Señor y utilizarla, porque esa es la espada aguda más poderosa que nos va a ayudar a salir de las contiendas, hermano. Miren, toda doctrina diabólica o toda contienda satánica, ¿verdad?, como las que existían en Pérgamo,
necesariamente se les tenía que hacer frente con la espada que es la palabra de Dios. Por eso Jesús les decía ahí en el verso 16, yo pelearé con la espada de mi boca. Ahí mismo, en el capítulo 2, 16, yo voy a pelear con la espada de mi boca. Muy bien, Apocalipsis 2:13, por favor. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Qué significa esa interesante mención de que había personas que moraban en el trono de Satanás? Miren, hay dos posibles referencias, por eso les di el contexto. La número uno, algunos piensan que el trono de Satanás tiene que ver con el gran altar de Zeus que se edificó en la Acrópolis que dominaba la ciudad. El dios Zeus, quien se consideraba la deidad más importante de la antigua Grecia, según las fuentes de información, este dios era considerado líder de los dioses, y escuchen bien la frase tan diabólica y aterradora, era reconocido como el todopoderoso supervisor de los acontecimientos terrenales y el destino humano. Nada más diabólico, nada más falso y nada más satánico que este concepto, hermanos. Pero noten cómo la mitología siempre se contradice. Miren, sí sabían, ¿verdad?, que cuando un juez pide testigos para defender o para acusar a alguien, sí sabían, ¿verdad?, que es importante que vengan personas tanto a favor como en contra. ¿Para qué, hermanos? Sí sabían, ¿verdad?, que las mentiras se pueden descubrir escuchando versiones de las personas. ¿Sí o no, hermanos? Sí, o sea, si alguien me quiere echar una mentira y llegan, ¿verdad?, los testigos aquí, va a salir esa mentira, hermanos. Igual que si es verdad. Si es verdad, también con esos testigos también va a salir la verdad. ¿Sí o no, hermanos? Y les digo esto porque la mitología siempre se contradice, hermanos. Hay gente que lee libros supuestamente sagrados, como el libro de Corán o como el libro de Mormón. Yo he leído parte de esos libros, hermanos, y créame que tiene unas terribles contradicciones. O sea, no se preocupe si usted quiere leer el Corán, léalo. ¿Ah? Si usted es un cristiano, ¿verdad?, que ama al Señor, ya nació de Dios, léalo para que se dé cuenta de las terribles contradicciones. ¿Ok? El mormón, que no se diga, todo ese tipo de doctrinas, hermanos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque miren, supuestamente Zeus, que era el dios de la ley y del orden, dice, ¿verdad?, que llegó a adquirir poder a través de una violenta revolución. Yo les hago una pregunta: ¿cómo se coronó Jesús rey cuando vino a este mundo, hermanos? ¿A cuántos golpeó Jesús? ¿A cuántos le voló la cabeza con su espada? A nadie, al contrario, le dijo: Pedro, guárdala, Pedro, yo no vine a pelear, mi lucha no es terrenal, mi pelea no es con ejército. ¿Sí o no, hermanos? Sin embargo, se coronó en la cruz, ¿sí o no? ¿Cómo se coronó? Con amor, utilizando el amor. Él habló verdad todo el tiempo, hermanos. Y se dice que Zeus era un supuesto referente del orden y adquiere poder a través de violencia. Imagínense, hermanos. También era considerado este dios como el protector del matrimonio y de la familia, y aún así fue infiel a su propia esposa, hermanos. Hágame usted el favor. La mitología no es más que imaginación del ser humano. Lógicamente, en una mente corrompida no puede salir otra cosa que este tipo de mentiras o ideas satánicas. Es por eso, ¿verdad?, que algunos consideran que la mención al trono de Satanás se refería al altar que le hicieron a este terrible dios llamado Zeus. Otros relacionan esta frase con la adoración a Esculapio. Yo les dije hace ratito que Esculapio fue el dios de la medicina, hermanos. Era muy prominente, ¿verdad?, muy importante también ahí en la ciudad de Pérgamo. Y este dios era representado por una serpiente.
algo que los cristianos genuinos ahí en Pérgamo asociaron con Satanás. Ellos dijeron: nosotros sabemos perfectamente que Satanás está detrás de ese mentado Dios. Otras personas se inclinan a pensar que la mención del trono de Satanás tiene que ver con el hecho de que Pérgamo era el centro del culto al emperador romano, lo que provocaba, ¿verdad?, la constante persecución contra los cristianos que se negaban a participar en este culto. Pero en cualquiera que sea de los casos, mis amados, lo que sí queda claro es que los creyentes en Pérgamo vivían en una zona y en un contexto especialmente marcado por Satanás. Era difícil vivir ahí, hermanos. Y no deja de sorprendernos, ¿verdad?, que una ciudad tan culta, desde un punto de vista humano, ¿verdad?, en donde se exhibía un centro de conocimiento, un centro de mucho saber, fuera vista por el Señor como el trono de Satanás. No debemos de olvidarnos, hermanos, que la sabiduría de este mundo nada tiene que ver con la sabiduría de Dios. Y al fin y al cabo, los más de 200,000 pergaminos de esa famosa biblioteca solamente les habían llevado a conseguir orgullo, hermanos, autosuficiencia, llevarlos a Dios a sí mismo. Miren, ¿cuántos saben que buscar la cima del éxito sin Dios? ¿Cuántos saben, mis amados, que lo único que te va a traer es dolor, tristeza? Hermanos, no intentemos llegar a la cima de cualquier parte, de cualquier área de tu vida. No intentemos llegar a la cima sin Dios, hermanos. Inténtalo y vas a ver la terrible tristeza y el vacío que vas a tener. No, al contrario, mira, intenta llegar a donde Dios te quiere llevar, pero con Dios. Te vas a dar cuenta, ¿verdad?, la satisfacción, la confianza, ¿verdad? O sea, lo bonito que es llegar a donde Dios te quiere llevar, pero con Él, hermanos. Hay mucha gente que se ha atrevido a ser rico sin Dios. Míralos la vida tan hueca y triste que llevan. ¿Saben lo que hacen muchos de ellos, hermanos? Muchos de ellos incluso hasta se han suicidado. Hay personas que llegan a la fama y la fortuna y obtienen todo lo que tienen sin Dios. Son los hombres más miserables, hermanos. Créanme, hermanos. No, o sea, sin Dios no vamos a llegar a ningún lugar. Entonces, no intentemos llegar a ningún lugar si Dios no nos lleva, hermanos, que no nos deslumbre nada, ¿ok? Si sabían que la idolatría o la adoración a otros dioses es una carnada del enemigo para que el evangelio no les alumbre a muchísimos, y a los que ya nos alumbró el evangelio nos saque del camino, hermanos. Miren, ahí en 2 de Corintios, si quiere leerlo conmigo, 2 de Corintios 4, en el verso 3 y 4, yo se los voy a leer para que vean cómo Satanás toma muchas ventajas cuando usted y yo buscamos idolatría o buscamos adoración a otros dioses. Dioses puede ser mi familia, mi esposa, mi hija, mi trabajo. Dioses pueden ser muchas cosas que no tienen nada de malo, que hasta ciertamente son bendición, pero usted y yo los convertimos en maldición, porque quitamos a Dios y ponemos a X deidad. Fíjense cómo Satanás toma ventaja en la idolatría o adoración a otros dioses, ¿ok? 2 de Corintios 4, 3 y 4 dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, aquí, escuchen bien, el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo, hermanos? Dios con mayúscula, A mí cuando me mandan un texto, Dios te bendiga con mayúscula, digo, ¿qué onda? O sea, ¿de qué Dios me hablas? Y yo siempre les remarco: Dios, mi Dios, te bendiga. El Dios con mayúscula, Dios más grande. Aquí está Satanás, hermanos, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento ¿de quién, mis amados? De los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás siempre utiliza la idolatría, utiliza la adoración a cualquier otra cosa. ¿Para qué, mis amados? Para que la gente no llegue a sus pies, para los pies del Señor.
Ahora, fíjense cómo Satanás toma ventaja, 2 Corintios 11:3, léanlo conmigo también, se los van a proyectar en la pantalla, 2 Corintios 11:3, para que vean cómo Satanás no pierde un instante en equivocarnos, atreverse a equivocarnos. 2 Corintios 11:3 dice: pero temo que como la serpiente, yo les dije hace ratito, que el simbolismo de serpiente es una figura de Satanás. Pero temo que como la serpiente, con su astucia, sí o no engañó a Eva, hermanos. ¿Sí o no la engañó? Ahí dice, engañó a Eva. Dice Pablo, mi preocupación y temo, dice, que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Escuchen lo que dice otra versión, más clara. Pero temo que, de alguna manera, su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Podemos ser engañados, mis amados. Podemos ser engañados. Segunda parte del versículo 13, Apocalipsis 2, versículo 13. La segunda parte dice: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Podía ser el dios Zeus, podía ser Esculapio, el dios de la medicina, o podía ser la adoración al César. Ahorita le van a entender mejor, ¿no? Ahorita le van a entender mejor. Síganme con mucha atención, por favor. Pero retienes mi nombre, después de que les dice ahí, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Y vuelve a repetir, donde mora Satanás. ¿Qué significa retienes mi nombre? Miren, la palabra retener en el griego significa has echado mano, significa aferrarte a, también significa abrazar las verdades, lógicamente, ¿verdad? En otras palabras, la gente se aferró a Jesús, no se dejaron llevar o ensuciar por las insinuaciones de tanta idolatría y tanto paganismo que había en Pérgamo. Y el Señor reconoce la fidelidad de su iglesia en medio de estas difíciles circunstancias, hermanos, en las que se encontraba. Era un hecho, ¿verdad?, que la oposición no había logrado debilitar el celo santo de muchos cristianos. Ni siquiera cuando Antipas, dice la Biblia, fue muerto. En este sentido es interesante notar que la forma que el Señor se refiere a Antipas, mi testigo fiel, era la misma descripción con la que Cristo se presentó a las iglesias. Ahí en Apocalipsis 1:5 él se presenta como el testigo fiel. Ahí mismo en Apocalipsis 3, versículo 14, también vuelve a mencionar que Él es el testigo fiel. En otras palabras, esta mención es como si el Señor compartiera su propio título de honor con sus siervos fieles que están siempre dispuestos a llegar al sacrificio por su fidelidad a su persona, hermanos. De hecho, la palabra o el nombre Antipas, ¿saben qué significa Antipas? Significa semejanza del Padre. ¿Cuál es la labor cristiana, mis amados? ¿Cuál es la labor, vamos a decirlo, prominente, la más alta como cristianos? Parecernos a Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos a la medida del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y la palabra perfecto significa maduro. Efesios capítulo 4, se los dejo ahí de tarea. Y Antipas significa semejanza del Padre. La Biblia dice que Dios nos hizo a su semejanza y a su imagen, no para que fuéramos todos poderosos, sino ¿para qué? Para que hiciéramos su voluntad, pero voluntariamente, hermanos, voluntariamente. En el versículo 14 aparece una doctrina muy, pero muy hereje. Vamos a investigarla, ¿qué les parece en el verso 14? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, Pérgamo, le dice el Señor, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, punto número 1. El punto número 2,
a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y número 3, y a cometer fornicación. Vamos por partes, hermanos. ¿En qué consistía esa terrible doctrina? Se los dejo de tarea. Números capítulos 22 al 24. Son capítulos, no son versos. Números capítulos del 22 al capítulo 24. Lea todos esos 3 versos, por favor. Hubo un profeta pagano llamado Balaam, que movido por la avaricia de recibir una jugosa recompensa del rey Balac, con tal de que maldijera a Israel, utilizó una estrategia para corromperlos. ¿En qué consistió eso, pastor? Miren, un día, cuando los israelitas estaban bien relajados, hermanos, muy tranquilos, aparecieron un grupo de señoritas jóvenes, guapas, bien vestiditas, de forma bien seductora, y a ellos les debió parecer muy agradable esa visita de aquellas mujeres tan bellas en medio de un lugar árido, en medio del desierto, aunque claro está, sabían perfectamente que eran moabitas, eran mujeres prohibidas, pero ellos dijeron, al fin y al cabo, la soledad del desierto pues es muy dura, y si había posibilidad de relacionarnos con alguien, era la oportunidad que no debíamos de perder, dijeron estos hombres en su carne. ¿Y qué hicieron, hermanos? Bueno, aceptaron participar en las fiestas. Vinieron estas señoritas bien atractivas y les dijeron, vengan, tenemos fiestas aquí en Moab, vénganse, arrímense por favor. Vengan, ¿verdad? Entonces ellos aceptaron, comieron de sus alimentos que les ofrecían a sus dioses, o sea, tenían fiestas, ¿ok? Ya en esas fiestas había comida directamente a los demonios, y finalmente no solamente comieron físicamente comida, hermanos, tuvieron relaciones sexuales con las moabitas. Y nosotros tenemos que abrir los ojos, mis amados cristianos, tenemos que abrir los ojos. Miren, hoy día muchos nos sentimos bien fuertes y qué bueno, ¿no? Decimos, yo no voy a caer en la fornicación, yo no voy a caer en el adulterio, yo no voy a participar en cosas que no nos benefician. Miren, algunos cristianos en Pérgamo también decían lo mismo y también comenzaron a sonreírle a cosas que un cristiano debe huir. ¿Qué les dijo Pablo, mis amados, a los corintios? Dice, huid de la fornicación. También le dijo a los hebreos, huyan de la fornicación, así como José en Egipto. No trates de negociar, no trates de sentirte fuerte, tienes que echarte a correr. Pero muchos cristianos en Pérgamo dijeron, nosotros somos fuertes en el Señor, no sucede nada. Al fin y al cabo, Dios es amor, y entre más pecamos, más cerquita estamos de Dios. Romanos 6, versículo 1. Fíjense nomás la resbalada que mucha gente se ha dado y cómo nos resbalamos muchísimas veces. Romanos 6, versículo 1, para todas las personas que ya sacaron una licencia de que es que qué hombre no peca, y van y adquieren una licencia, y cada vez que fallan te dicen, mira, aquí está mi licencia, acuérdate que la Biblia dice que qué hombre no peca, y ya dijiste una verdad, pero no has dicho todo el contexto bíblico. ¿Sí o no, hermanos? No es una licencia, mis amados, porque muchas veces pecamos y estamos viviendo una vida cristiana carnal bajo el principio de que es que ¿quién no peca? No nos resbalemos, mis amados. Los cristianos en Pérgamo se cayeron y van a ver hasta dónde llegaron, ¿ok? Pero vamos a leer primeramente Romanos 6, versículo 1, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, se los dice claramente Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿A poco no está bien claro, hermanos? Déjenme, se los leo en una versión bastante más clara. Escuchen bien, la Nueva Traducción Viviente dice, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Algunos creen que sí. Créanmelo, hermanos,
Parece que estoy bromeando, algunos creen que sí. Por supuesto que no, dice Pablo, yo también digo lo mismo. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Hay mucha gente que ha cristianizado todo, hermanos. Ya cristianizaron Halloween, ya cristianizaron la música secular, ya cristianizaron los bailes. Hay cristianos que bailan, ya los cristianizaron. Bueno, cada quien su religión. Ya cristianizaron la manera de hablar como la gente no conoce a Dios. Oh, es que es de mi pueblo, oh, es que es de mi cultura, oh, es que crecimos juntos. Ya lo cristianizaron, están hablando locuras. Todo están cristianizando, hermano. Miren, ¿para qué lo hacen? Para participar en actividades que como cristianos usted y yo debemos de evitar, sabiendo que con nada del mundo nos tenemos que ensuciar. ¿Qué le dijo un hombre celoso como Pablo a los efesios, hermanos? Efesios 5, versículo 11. ¿Qué le dijo, hermanos? Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Efesios 5:1. No participes, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Hermanos, a mí cada vez que un hermano en Cristo me dice cosas que parecen chistosas, pero están agrediendo la sabiduría de Dios, hermanos, yo no participo, hermanos. Y así tenemos que ser, ¿sí o no? Sí, porque a veces nos tiran chistes, hermanos, que tienen que ver con la fornicación, con el adulterio, con el robo, con las mentiras. Hermanos, a mí ni de chiste me gusta participar en esas cosas, porque así comenzamos, hermanos. Comienzas con una, comienzas con dos, y al ratito, hermanos, terminas dominado por la briaguera, o por el chisme, o por cualquier cosa que dejemos entrar, hermanos. Entonces, a las cosas ajenas no tenemos por qué abrirles las puertas, hermanos. En aquel tiempo, los cultos a los dioses paganos iban acompañados de comidas. Estoy hablando de Pérgamo, en las que se servían los animales que previamente habían sido ofrecidos a su divinidad pagana, y las acompañaban, ¿verdad?, con otras fiestas en donde se practicaba también la inmoralidad. No debemos participar de esas celebraciones, hermanos. Miren, a los cristianos de Pérgamo, al rechazar ese tipo de invitaciones, porque los invitaban, hermanos, hagan de cuenta usted, ¿va? Usted tiene una comadre que no es cristiana, ¿no? Tiene tíos que no son cristianos, ¿no? Compañeros de trabajo, ¿sí o no? En aquel día, hermanos, la guerra espiritual era difícil, porque la mayoría te invitaba. Vamos a las fiestas, compadre, tío, primo, vamos a las fiestas. No, yo soy cristiano. Pero, ¿qué tiene? Mira, no va a pasar nada. Ven, vamos a hacer comida, va a estar bien sabrosa la comida. Y sucede que se la estaban ofreciendo a sus ídolos, así abiertamente, hermanos. Se la estaban ofreciendo a sus ídolos. Y después, mira, vamos a conocer mujeres bien bonitas. Al fin y al cabo estás soltero. O es más, ya me platicaste que tu esposa todo el tiempo te reclama de todo, ya no te quiere en casa, vente. Y empezaban las insinuaciones, hermanos. Y los cristianos comenzaban a luchar, ¿no? Así como usted y yo muchas veces luchamos. Hermanos, en aquellos días era mal visto por la gente inconversa que les rechazaran las invitaciones. Bueno, la presión, ¿verdad?, era fuerte, que muchas personas cedieron y comenzaron a conformarse a todos los actos que hacía aquella gente, hermanos, ¿verdad? Quizás ante esa situación la iglesia de Pérgamo fue, ¿verdad?, como muchas personas comenzaron, ¿verdad?, a mal aconsejar. ¿Sí sabían que no cualquier cristiano te puede aconsejar, verdad que sí, hermano? No cualquier cristiano, inclusive muchos pastores, no sabemos aconsejar, hermanos. No porque lo veas entrar a una iglesia y salir te puede aconsejar bien. Muchas veces te llevan directito al voladero o al hoyo en el que ellos están, y tú creyéndole porque salió con una Biblia de una iglesia.
No, mis amados, hay gente que no sabe aconsejar. Y en aquellos días había muchísima gente dentro de la iglesia que ya estaba más mal aconsejando. Oye, ¿a poco tú no has ido a las fiestecitas de aquí de Pérgamo? ¿Qué pasa, hermano? No, pues yo ya fui dos o tres veces. Está bien, bueno, ¿a poco sí? Vamos a echar una vueltita, vas a ver que no te vas a arrepentir. Mucha gente estaba jalando a los cristianos dentro de la iglesia, hermanos. Dentro de la iglesia. Muchas personas utilizan el argumento actual, ¿no? Hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Hermanos, el cristianismo no es ninguna moda. El cristianismo es una manera continua de representar a Jesús. No es ninguna época, ni no es ninguna moda, hermanos. El cristianismo se tiene que vivir en santidad hasta que el Señor venga. Todo eso era una trampa. Eso es lo que significa la expresión utilizada por el Señor, que tienes ahí, le dijo ahí, tienes ahí la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo. En esto consistía el tropiezo, hermanos, en que jalaban a muchos cristianos a ser partícipes de todo ese tipo de paganismo, hermanos, ¿verdad? Las consecuencias de hacer concesiones o ceder terreno dentro del cristianismo lo hemos podido ver a través de los años, desde los siglos IV al siglo VII. Fíjense, les voy a dar un dato, hermanos, cómo es que la iglesia cristiana fue arrastrada, para que no nos vayamos a conformar a este mundo. Miren, en el año 313, después de Cristo, en el tercer siglo, el emperador Constantino promulgó un edicto llamado el Edicto de Milán. Y este edicto consistió en concederle libertad a los cristianos y ponerle fin a todo la salvaje persecución, hermanos. Yo los voy a salvar, cristianos. Salió así Constantino, ¿no? Así como de un héroe. Y como él los rescató de la persecución, adaptó el cristianismo y lo convirtió en la religión del imperio. Aquí comenzó el proceso por el cual el cristianismo se desvirtuó con el imperio romano mezclándose. A partir de ese momento, escuchen bien, los sacerdotes paganos se convirtieron en sacerdotes cristianos, hermanos. Los templos paganos se convirtieron en templos cristianos. Y las fiestas paganas se convirtieron en fiestas cristianas. El cristianismo se mezcló con el paganismo, perdiendo así su identidad y su valor. Por eso hoy ya no nos creen, por eso hoy también les hacemos una invitación a las personas al cristianismo y que nos dicen, una de millones y de millones de iglesias, uno de miles de millones de lugares, ¿ahí te vas a meter? ¿Ahí me quieres meter tú? Fíjense cómo se ha desvirtuado desde el principio ese genuino cristianismo, hermanos. Eso sucede, está sucediendo y va a suceder, así como en Pérgamo, ¿verdad? No es la excepción hoy en las iglesias cristianas. Apocalipsis 2, versículo 15, por favor. Fíjense la misericordiosa frase de Jesús. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Hace 8 días yo les compartía. Se dice, ¿verdad?, que algunos consideran, no está nada seguro, que fue Nicolás, el libro de los Hechos capítulo 6, que comenzó, como quien dice, a extender una doctrina hereje. Algunos piensan, no es nada seguro. Lo que sí sabemos es que la doctrina de los nicolaitas, por lo que estamos leyendo, tenía que ver con la inmoralidad sexual y con la idolatría, hermanos. Por eso dice, ahí tienes también, así como los de la iglesia de la Esmirna, ¿verdad?, que había por ahí metidos nicolaitas. Muy bien. Versículo 15.
Y tienes también a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, dice la Biblia, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada del Espíritu, hermanos. Arrepiéntete. Miren, la iglesia tenía que brillar en medio de las tinieblas. En cierta ocasión, Jeremías, exhortado por Dios, animado por Dios, recibió la siguiente instrucción. Ahí en Jeremías 15, en el versículo 29, le decía al Señor: no te conviertas a ellos, sino más bien que ellos se conviertan a ti. Esa gente difícil, ¿verdad?, de entender. Esa espada de dos filos, hermanos, era para enseñar, porque la palabra de Dios es para enseñarla, es para creerla y es para obedecerla. Jesús les dijo: si no me obedecen, con esa espada que yo bendigo, voy a venir a enderezarlos. Porque la espada, mis amados, con ese doble filo, por un lado nos bendice, ¿sí o no? Pero ¿qué hace esa espada cuando no la obedecemos, hermanos? ¿Qué hace la palabra de Dios cuando no obedecemos al Señor? Nos castiga, hermanos. Y eso fue lo que les dijo Jesús: si ustedes no entienden, yo voy a venir a poner orden, ¿verdad? ¿Qué hizo el Señor en el Antiguo Testamento con tantas personas que desobedecían? Dice ahí en Números 25 y en Números 31, dice la Biblia que destruía el Señor a miles y a miles de personas por la desobediencia, hermanos. Pero bueno, vamos a leer el versículo 17 de pie, para que usted se vaya contento, a gusto, porque en Dios siempre tenemos perdón, siempre tenemos promesas. Y vean, ¿verdad? Vean lo importante que es obedecer a Dios, hermanos. Vean la importancia que es arrepentirnos, si tenemos que arrepentirnos, y permitir, ¿verdad?, que esa espada limpie nuestros corazones. Verso 17, hermanos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En otras palabras, si ya escuchaste, ya no te lo tengo que mencionar tantas veces, porque tenemos un intelecto y también tenemos el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecilla blanca, y en la piedrecilla blanca, o la piedrecita blanca, escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. ¿De qué se trata esa mención tan interesante, pastor? De que recibiríamos ese maná escondido si Pérgamo vencía o si nosotros también vencemos. Miren, en Éxodo 16, el pueblo de Dios fue sostenido por largos 40 años, dice la Biblia, en un desierto. Fue sostenido por maná, ¿sí o no? Esa es una manera, ¿verdad?, de definir que con Dios tenemos alimento y tenemos un sustento seguro. Ahí en San Juan capítulo 6, versículo del 31 al 35, Jesús se presentaba como el verdadero pan. Él les decía: nuestros padres comieron el maná en el desierto y perecieron. Yo soy el verdadero pan. Yo soy el verdadero pan que desciende del cielo, porque nuestros padres sí comieron el maná, pan de ángeles, pan de nobles. Sí lo sustentó el Señor por 40 largos años. Pero lastimosamente, como no obedecieron, no entraron. Yo soy el pan que descendió del cielo, el verdadero pan que da vida eterna. Eso es lo que dice San Juan del 6 del 31 al 35, hermanos. Ese verdadero pan o maná, o esa frase de maná escondido, puede tener una referencia a la intimidad que todos los cristianos tenemos en secreto con Dios. Dice la Biblia que la comunión íntima con Dios es ¿con quién, mis amados? Con lo que le temen. Y recuerden muy bien que en la intimidad es cuando recibimos de parte de Dios.
en la intimidad es donde se gestan esos momentos preciados, así como la intimidad entre dos esposos, ¿verdad? Dios los bendice, les da una tremenda criaturita, ¿sí o no? Esa relación íntima, ese maná escondido que usted y yo recibimos, ¿verdad? Lo recibimos cuando venimos en lo secreto de parte de Dios, porque todo el que hace las cosas en lo secreto, dice la Biblia, Dios nos exalta en público, hermanos. ¿Qué significa esa alusión a la piedrecita o a la piedra blanca, pastor? Miren, con frecuencia esa piedrecita ya en Pérgamo o en el Asia se utilizaba, ¿verdad?, en la vida social y en las costumbres judiciales de los antiguos, ¿verdad? Miren, con esa piedrecita blanca se señalaban los días, vamos a decirlo, los días felices. Si usted tuvo un buen día, así como una carita de Walmart, ¿ah? Si usted tuvo un buen día, no te daban una carita de Walmart, te daban una piedrecita blanca. Pero los días tristes, calamitosos, ¿verdad?, se señalaban con una piedrita negra. En los tribunales, la piedrita blanca señalaba absolución completa, perdón completo. Cuando le tendían, ¿verdad?, la piedrita blanca, cuando le daban la piedrita blanca al supuesto que estaba siendo juzgado, le decían: quedas perdonado de todo. Pero si le daban una piedrita negra, era condenación, hermanos. Las personas que reciben huéspedes, así como usted, ¿verdad? Que usted es bien hospitalario, ¿verdad que sí, hermano? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? ¿A cuántos se invitó, por cierto, en esos 7, 8 meses de pandemia? No me va a decir que a ni uno, hermano. Bueno, usted que es hospitalario, en aquellos días, las personas que le tenían un aprecio a los huéspedes, el anfitrión tenía que recibirlo, o le ponía ahí, ¿verdad?, delante de él una piedrecita blanca. Eso indicaba, ¿verdad?, eso indicaba que estaba contentísimo, estaba muy a gusto y que era muy especial, era bienvenido. Y lógicamente, como había un nombre y había un mensajito escrito, era lógico, ¿verdad?, que ese mensaje de alguna manera favorecía al anfitrión. Yo les hago una pregunta, hermanos: ¿qué tendrá el Señor para nosotros en el cielo? ¿O qué no tendrá Dios, nuestro Señor Jesucristo, que nos va a permitir entrar? Él es el que nos va a dar la bienvenida al cielo, hermanos. Vamos a leer usted y yo segunda de Pedro 1:11, para que veamos, hermanos, que esa piedrecilla es de mucha significancia en la boca de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él siempre enseñaba cosas terrenales para señalar las espirituales, hermanos. Y vean, ¿verdad? Vean la gran el regalo tremendo que Dios tiene para todos los que le amamos. Dice la Biblia ahí en segunda de Pedro 1:11, perdón. Léalo conmigo. Segunda de Pedro 1, versículo 11. Dice lo siguiente, hermanos. Si usted lee conmigo el versículo 10, segunda de Pedro 1:10, dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad haced firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada, ¿en dónde, mis amados? En el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener
memoria de estas cosas. Hermanos, la Biblia dice que Dios tiene una amplia y generosa entrada al reino eterno, y debemos esforzarnos. Recuerden muy bien que los últimos días, hermanos, son días peligrosos. Pablo le dijo a Timo, ahí en primera de Timo 4, le dijo: el Espíritu habla claramente que en los últimos días algunos apostatarán de la fe, escuchando ¿a quién, mis amados? A falsos maestros y doctrinas de demonios. Hermanos, créanme que yo soy testigo de cuánta gente se está resbalando, hermanos. Estamos viviendo los últimos tiempos y no podemos darnos ese lujo de alejarnos de la doctrina, de alejarnos de la oración, de alejarnos de la iglesia o de la palabra de Dios, porque Satanás está como un león rugiente y puede engañarnos, si fuera posible, aún a los mismos escogidos. Yo los animo, mis amados. Qué bueno que se dio usted presencia, ¿verdad? Porque allá afuera, mis amados, está terrible la situación y falta bien poquito, hermanos. Yo no sé cuántos se han dado cuenta cómo se está yendo el tiempo tan rapidísimo, hermanos. A mí ya no me alcanza a veces el tiempo. De todas las actividades que yo hacía antes, a mí a veces ya no me alcanza el tiempo, hermanos. Yo no sé cuántos ya se dieron cuenta de eso. Y no es que estemos flojeando, bueno, yo no conozco tu vida, pero se están acelerando los tiempos, hermanos. Se están acelerando. Y en cualquier ratito la iglesia nos vamos con el Señor. Ponga su Biblia por favor abajo. Vamos a orar juntos para despedirnos. Vamos a orar. Padre, en nombre de Cristo Jesús te damos gracias, mi Dios. Gracias, Padre amado, por la vida de tu iglesia, Señor. Señor, así como Pérgamo estaba siendo distraído, cayó en las insinuaciones de Satanás, haciendo idolatría, cayó en la inmoralidad sexual, Señor, cayó en los pecados que se estaban practicando como pan de cada día en ese lugar llamado Pérgamo, Señor. Y tú amas a tu iglesia, Señor Jesús. Tu palabra dice que sin santidad nadie podrá verte, Señor. Y tu iglesia quiere mirarte. Nosotros queremos mirarte, Señor. Queremos mirarte manifestado en nuestros corazones todos los días de nuestras vidas. Queremos mirarte manifestado en los corazones de nuestros hijos. Pídele por sus hijos, hermanos, ahí. Dile: Señor, mi Dios, Señor, ayúdanos a que mis hijos no sean arrastrados como esas doctrinas demoníacas en Pérgamo, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a que nuestros hijos no amen más las tinieblas, que no sean jalados, Dios, por las corrientes de todo este mundo, que se sostengan en tu palabra, en tu verdad, mi Dios. Oramos por los niños, oramos por los bebés, Señor, oramos por los jovencitos, oramos por los adultos, por todas las personas que están teniendo luchas terribles y que quieren irse al mundo, mi Dios. Oramos por ellos, Padre, para que tú los rescates en tu misericordia y los traigas de regreso, Dios. Y nosotros queremos fielmente seguirte, mi Dios. Gracias por tu palabra, gracias por tu exhortación, gracias por tu consejo, Señor. Nosotros queremos esa piedrecita blanca, como dice tu palabra. Queremos que como anfitrión del cielo seamos huéspedes bienvenidos para toda una eternidad, mi Señor. Gracias por perdonarme. Gracias, Señor, mi Dios. Te damos gloria y te damos honra, te damos la alabanza. Si alguien no es salvo, dígale ahí: Señor Jesús, yo te doy mi corazón, perdóname, Señor. Usted que me escucha, joven, niño, adulto, si tú no has nacido de Dios, dile ahí: Señor, perdóname, porque el mundo me estaba engañando. En el mundo me han ofrecido drogas, adicciones, me han ofrecido muchas cosas que no provienen de ti, Señor. Ayúdame, Señor. Yo quiero un lugar en el cielo. Yo quiero que tú me recibas amplia y generosamente en tu reino eterno. Perdona mis pecados y de aquí en adelante decido obedecerte, leer la palabra de Dios, congregarme y esperarte en santidad, mi Señor.
Gracias. Gracias, Señor, por poner mi nombre en el libro de la vida, Señor. Señor, a ti la gloria, a ti la honra, la alabanza es para ti. Y también recibe un fuerte aplauso. Apláudale bien fuerte al que vive y reina. Gracias, Señor Jesús. Gracias por la vida de tu iglesia. Te adoramos, te glorificamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dígale al que está ahí a un lado: Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermana. Nos miramos para la próxima ocasión. Que Dios les bendiga, hermanos.